En esta oportunidad voy a referirme brevemente a las consecuencias que podrían sobrevenir por la fiesta electrónica llevada a cabo días atrás en cercanías de nuestra ciudad y que tuvo ciertamente mucha repercusión en los medios de comunicación. El tema indudablemente tiene muchas aristas para analizar y discutir, pero ahora solo voy a referirme a un análisis del último decreto presidencial que podría invocarse para aplicar sanciones como consecuencia de esta fiesta. Otras cuestiones que tienen vinculación con este tema las voy a tratar en otras charlas más adelante, en otros videos. Bien, como ustedes saben, Corrientes está dentro de aquellas provincias que se encuentran bajo el programa de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Vale decir que se puede circular libremente bajo ciertas condiciones. Una suerte de libertad recortada para los ciudadanos. Entre estas condiciones, que en realidad son prohibiciones, están, entre otras, según el decreto de necesidad y urgencia de la Presidencia de la Nación, que es el número 641, dictado el 2 de agosto de este año, son esas condiciones las de realizar, y leo textualmente el artículo 9 del decreto, primero, eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas. Los mismos deberán realizarse preferentemente en lugares abiertos o bien respetando estrictamente el protocolo que incluya el distanciamiento estricto de las personas, que no puede ser inferior a 2 metros, y en lugares con ventilación adecuada. Y en segundo lugar, el segundo inciso, realizar eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. Bien, estos son los dos incisos del artículo 9 que están en ese decreto. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo se pueden interpretar estas nuevas prohibiciones? Veamos y prestemos atención al análisis de esta normativa. Por este artículo 9, en el inciso 1, tenemos que aclarar que la regla general es la concurrencia o reuniones o eventos de hasta 10 personas. Si supera este monto, está prohibido. Aclaro, esta regla solo rige para estas situaciones descritas en este inciso primero del artículo 9, que les leí. Frente a este panorama, pienso yo que nos deberíamos preguntar como primera medida, por ejemplo, ¿los eventos sociales también son recreativos? Pongamos el ejemplo de esta fiesta electrónica que hice referencia al comienzo. Para mí una fiesta es un evento social que puede o no ser recreativo. Todo dependerá del alcance que se dé a esta expresión desde la perspectiva de la lengua castellana, por cierto. Si la respuesta es afirmativa, entonces se pueden presentar, fíjense ustedes, las siguientes situaciones. Primero, la fiesta electrónica o no, una fiesta, entonces puede llevarse a cabo solo en un lugar abierto, por ejemplo, el patio de una casa, un terreno libre de ocupantes, en el parque de una casa quinta, etc. Siempre que el lugar sea un lugar abierto. Segundo, en lugares abiertos o cerrados, pero respetándose el distanciamiento entre personas de 2 o más metros entre ellas. Y tercero, en lugares abiertos o cerrados, pero con ventilación adecuada. En consecuencia, la fiesta solo puede llevarse a cabo bajo estas condiciones, con un grupo de personas que no supere el número de 10. Ahora, fíjense ustedes también que el mismo artículo 9 que estoy analizando, en el inciso segundo dice que está prohibido realizar eventos sociales. Por ejemplo, justamente una fiesta, eventos sociales y familiares. Por ejemplo, una comida o un juego de azar con los amigos, por ejemplo, una partida de ajedrez, una partida de póker entre amigos, etc., en espacios cerrados, en el propio domicilio, cualquiera sea el número de concurrencia, salvo el grupo conviviente. Esta norma se puede interpretar de varias maneras. Primero, solo están prohibidos los eventos sociales y familiares. Por ejemplo, una actividad deportiva no estaría prohibida en este ítem. Segundo, todo está prohibido solo en espacios cerrados.
Tercero, por lo tanto, todo está permitido en espacios abiertos de la casa familiar. Fíjense ustedes que la norma, esta regla, no dice exactamente casa familiar, sino que habla de domicilio de las personas, con lo que pareciera que dichos eventos no estarían prohibidos si se los realiza en un domicilio que no es el propio. Por ejemplo, en la casa de un vecino, siempre obviamente que no esté el vecino en su propia casa. Como ven, todo muy difícil y muy confuso en este decreto presidencial. Y por último, en cuarto lugar, todo está permitido para el grupo conviviente. Bueno, más allá de la inconstitucionalidad de esta normativa, indudable inconstitucionalidad, por afectar derechos fundamentales de las personas, como son ciertamente los derechos a la libertad y a la intimidad o a la reserva a la vida privada, que no voy a referirme ahora, a mí me parece que lo más importante en este inciso es la sanción con la que amenaza si no se cumplen las condiciones, es decir, la aplicación de los artículos 205 y 239 del Código Penal. Les recuerdo, el artículo 205 castiga el incumplimiento de medidas dictadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Y el artículo 239 castiga la desobediencia a una orden de autoridad competente. En ambos casos la pena es de prisión. Ahora veamos con más atención y detalles este tema. Fíjense, les estaba hablando del artículo 9 del decreto. Este artículo tiene 6 incisos y solo se menciona la aplicación de estos artículos del Código Penal en el inciso 2, el que les leí hace un rato, no en los otros. Por lo tanto, habría que concluir que el Código Penal solo es aplicable en los casos previstos en el inciso 2 del artículo 9 del decreto, no en los otros. Es decir, les recuerdo ese inciso 2, eventos sociales o familiares en espacios cerrados, en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. Ahora, si esta conclusión es correcta, que puede ser, por supuesto, discutible, ¿no? Esto es absolutamente aceptable. Entonces, la fiesta electrónica de más de 10 personas no sería punible por estos artículos del Código Penal, por varios motivos, pero fundamentalmente porque esa fiesta, por un lado, no se realizó en una vivienda familiar ni en el domicilio de una persona, y por otro lado, no se llevó a cabo en un espacio cerrado. Es verdad que se podría responder a esta conclusión, primera conclusión, que igual se debe aplicar el Código Penal, porque a la fiesta concurrieron más de 10 personas, que es el límite impuesto por el decreto. Es cierto, esa puede ser una objeción, digamos, a esta conclusión. Pero a esto se puede contestar de que, por lo visto de la lectura de este decreto 641, pareciera que se tuvo la intención de sancionar solo el incumplimiento de las medidas dispuestas en el inciso 2 del artículo 9 que les leí y no en los demás incisos. Puesto que si la idea, me parece a mí, hubiera sido penalizar todo tipo de incumplimiento como surge del propio Código Penal, entonces o no se hubiera consignado nada en el decreto, se hubiera hecho referencia al Código Penal y dejar que este código se aplique, ¿no es cierto?, como una norma nacional de orden público que es. O se hubiera redactado una norma de alcance general y no particular, como que es lo que se hizo en este decreto 641. Se podría pensar también en una infracción al Código Contravencional de la provincia de Corrientes, lo cual para mí también sería discutible. Yo recuerdo que escribí un artículo publicado en la revista Pensamiento Penal por la posibilidad de aplicar, en estos casos, una contravención. Pero voy a subirlo a mi canal para que tengan ese material en vivo, no lo voy a explicar ahora. Por lo tanto, y con esto voy terminando, el proceso penal que se está llevando a cabo por la Fiscalía Correccional número 2 de esta provincia, de esta ciudad, de capital, con motivo de la fiesta electrónica de algunos días atrás, de la que se dice que tuvo una concurrencia de más de 200 personas, no debiera realizar ninguna imputación penal, ni individual ni colectiva, a las personas que concurrieron a esa fiesta. Por supuesto, queridos amigos, que convengo en que el tema es discutible, que, bueno, es criticable, por supuesto, pero esta es, para mí, una de las probables interpretaciones que se pueden hacer en el análisis crítico del decreto presidencial
641. Así que muchas gracias por la atención y nos vemos en otra emisión.